hoy quiero hablar de un tema que hace referencia incluso a la canción que poníamos esta mañana y habla del Espíritu Santo. Eh, Se han creado muchos mitos realmente a través de este ser hermoso que es el Espíritu de Dios. Las religiones han tratado de encasillarlo o mostrarlo de diferentes formas. No estoy juzgando ni hablando mal de ninguna religión, solamente voy a hablar más o menos de las formas en cómo nos lo han presentado, porque incluso los cristianos evangélicos también lo han presentado de una forma completamente diferente y posiblemente es de todas esas formas en una sola. Lo que pasa es que muchas veces lo presentamos de acuerdo a la experiencia propia. Cada uno de nosotros puede tener una experiencia personal con el Espíritu Santo y podemos llegar a pensar de que esa forma en que el Espíritu Santo se manifestó en mi vida es la única en que Él puede manifestarse, pero la palabra nos enseña que Él tiene infinidades de formas de manifestarse en nuestra vida, de cómo nosotros podemos saber si el Espíritu Santo está en nuestra vida. Por ponerles un ejemplo, los evangélicos lo han presentado como un fuego, lo han presentado como manifestaciones de hablar en lengua, bueno, muchas otras cosas que creo que ya todos ustedes saben. Posiblemente sea eso y posiblemente sea otras cosas también. La Iglesia Católica también lo ha presentado como un viento suave, como el agua, una manifestación completamente diferente a como lo manifiestan los evangélicos, que también posiblemente sea la correcta. Pero cuando yo voy a la palabra, yo no solamente veo esas manifestaciones, sino que veo muchas otras manifestaciones en las que nosotros podemos llegar a pensar, ¿será que el Espíritu Santo está en mí? Porque yo no veo ni las manifestaciones posiblemente de los evangélicos, ni las manifestaciones de los católicos en mi vida, de la forma en que ellos hablan del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedo realmente yo saber si el Espíritu Santo está en mi vida? ¿Cómo puedo a través de la palabra saber si realmente el Espíritu Santo vive en mí? Creo que voy a darles 4 manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida que son muy sutiles, que posiblemente no nos damos cuenta que son manifestaciones del Espíritu, pero que hacen referencia a cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. La primera de ellas, que la dijo Jesús en Juan 16:7, le dijo, todavía estaba con los apóstoles y les dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. La manifestación más importante del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos convence del pecado, es decir, nos lleva a un arrepentimiento delante de Dios. Y es esa vocecita que muchas veces escuchamos cuando hacemos algo que no debimos haber hecho, cuando cometimos un error, cuando cometimos un pecado, cuando lastimamos a alguien. Hay una vocecita dentro de nosotros que nos incomoda, que nos inquieta, que es como si sintiéramos una puya en nuestro corazón que nos está indicando que efectivamente hicimos algo incorrecto delante de Dios. Incluso es tan sensible el Espíritu Santo en nuestra vida que aún con una actitud incorrecta que nadie ve, porque podemos estar haciendo algo, pero con una actitud incorrecta, entonces el Espíritu Santo nos inquieta, pone un sentir dentro de nosotros que hicimos algo incorrectamente. Y el propósito de esa inquietud o de esa voz que nos dice que hicimos algo malo es precisamente para que nos arrepintamos y corrijamos nuestro caminar. Incluso puedo llegarles a decir que podemos hasta escuchar esa voz antes de cometer el error, de cometer el pecado. Incluso esa vocita que nos dice, no lo hagas, pero estamos en un momento de euforia y llegamos a cometer ese error, o estamos en un momento de ira y decimos algo o hacemos algo que no debimos haber hecho, pero la vocecita nos advirtió, solo que estábamos en ese momento inconscientes de esa voz. Pero lo más probable es que Él nos advierta antes de cometer el error. Entonces, la primera manifestación del Espíritu en nuestra vida es nos convence de pecado. Y creo que la mayoría de los que están aquí hoy han sentido ese convencimiento en sus corazones cuando hacen algo mal, cuando hacen algo incorrecto. Y ahí se cumple la palabra que dijo Jesús, nos convencerá de nuestros errores y nuestros pecados. Entonces, la primera manifestación, que es muy sutil, es cuando hacemos algo que es incorrecto, lastimamos a alguien, hacemos cualquier otro movimiento que no le agrada a Dios, y entonces el Espíritu Santo entra a corregirnos, entra a redarguirnos
de lo que estamos haciendo para que corrijamos el camino, para que le pidamos perdón al Señor por ese error que cometimos. La segunda manifestación es que nos guía. Juan 16:13 dice que Él nos guía a toda verdad. Y esta manifestación creo que también la mayoría de nosotros la podemos tener cuando el Espíritu Santo nos regala el convencimiento de la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros podemos escuchar la palabra de Dios y en algún momento nos hace clic a nuestra vida. Es decir, podemos aplicar esa palabra de Dios a nuestra vida. Y hoy escuchamos la palabra, como hablaba con alguien anoche que había escuchado la vitamina de amor en la mañana y en la tarde esa vitamina de amor le había hecho clic. Ese es el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos convence de la palabra de Dios, de cómo nosotros podemos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y yo puedo aplicarla hoy de una forma, posiblemente mañana de otra. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que es viva. Quiere decir que todos los días nos habla algo nuevo, nos habla algo diferente. Entonces el Espíritu Santo es el que nos convence, el que trae la palabra de Dios y la siembra en nuestro corazón y nos convence de que esa palabra es verdad. Lo que yo les estoy hablando, si el Espíritu Santo no está en nosotros, es una palabra que se la lleva el viento, pero si el Espíritu Santo está en nuestro corazón, entonces Él la siembra en nuestro corazón, la riega, ¿cierto? Y la hace una verdad en nuestra vida, nos la lleva a la que podamos aplicarla. Entonces, cuando aplicamos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nos convence, nos lleva a redarguirnos, ese es el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, es importante identificarlo. La tercera manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos cambia. Y eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 19, donde habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Creo que hemos escuchado en alguna forma algunas veces esta enseñanza. Y cuando empezamos a notar cambios en nuestra vida, es decir, algo que yo hacía y ya de repente no me provoca hacerlo, digo, no, ya eso no, ¿para qué lo voy a hacer? Ese es el Espíritu Santo, nos está dando frutos en nuestra vida. Cuando yo me dejaba llevar por la ira, ¿cierto? En cualquier momento me prendía fácil, como dicen por ahí, y ya noto que ya no me prendo fácil. Ese es el Espíritu Santo, está produciendo un fruto en nuestra vida. Entonces, cuando vemos esos pequeños cambios en nuestra vida de cómo nosotros reaccionábamos, como lo hablábamos ayer, cómo reaccionamos ante diferentes situaciones en nuestro diario vivir, ese es el Espíritu Santo. Está actuando en nuestra vida, está dando fruto, está quitando las obras de la carne y está sembrando el fruto del Espíritu en nuestra vida. Es decir, esa matica que se regó está dando fruto en nuestro corazón. Entonces empezamos a ver esos pequeños cambios de nuestro carácter, empezamos a ver esos pequeños cambios en nuestra vida que son el fruto del Espíritu. Entonces, esa es otra manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Otra manifestación es que nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8:26 habla de que el Espíritu Santo, cuando estamos en nuestras debilidades, Él nos ayuda. Y esto es cuando estamos a punto de hacer algo que no debemos hacer. Como les decía al principio, cuando nosotros tenemos una debilidad que nos atrae, algo que nos hace caer, que nos hace tropezar siempre con la misma piedra, y ya hemos escuchado esa voz que nos dice que no lo hagamos, incluso nos hemos arrepentido varias veces por ese error que seguimos cometiendo, seguimos tropezando con la misma piedra. Entonces aquí es donde dice la palabra que Él nos ayuda en esa debilidad. Cuando ya somos conscientes de que tenemos una debilidad y que esa debilidad nos está haciendo tropezar una, dos, tres, cuatro y cinco veces, si no más, entonces debemos pedirle a Él que nos ayude. Debemos decirle, Espíritu Santo, ayúdame en esta debilidad porque yo no puedo, no tengo la fortaleza para poder salir adelante con esta debilidad, para poder superarla. Entonces, cuando le pedimos ayuda a Él y Él nos ayuda, vemos ese cambio, vemos que esa piedra que nos estaba haciendo tropezar ya no nos hace tropezar. Entonces, es una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando Él viene y dice, vamos a ayudarlo. Cuando nosotros no somos capaces de perdonar a alguien y nos cuesta perdonar a alguien, entonces le decimos, Espíritu Santo, ayúdame. Entonces el Espíritu Santo viene, saca el dolor de mi corazón y me lleva a perdonar a esa persona. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando eso sucede, esa es una manifestación del Espíritu en nuestra vida. Y hay muchas otras. La palabra habla de cómo nos habla el Espíritu Santo,
pero hay muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Como les dije al principio, cada religión o cada doctrina tiene una manifestación o tiene una forma. Incluso puedo decirle que cada siervo de Dios en diferentes doctrinas que hay habla de las manifestaciones del Espíritu de acuerdo a cómo él lo percibió o a cómo el Espíritu Santo se le manifestó. Pero eso no quiere decir que sea la única, ni que sea la verdadera, ni que sea nada más esa. La palabra nos enseña que hay muchas. Y aquí hoy solo les hablé de 4 manifestaciones que son las más sencillas, las más básicas en nuestra vida, que podemos pensar que el Espíritu Santo no está en nosotros, pero cuando vemos alguna de estas 4 manifestaciones en nuestra vida, entonces sí está el Espíritu Santo en nuestra vida, sí está Él ahí manifestándote, solo que nosotros no somos conscientes, no podemos percibir su presencia, pero está ahí en nuestra vida. Y cada vez que nosotros lo hagamos partícipe a Él, cada día más, de nuestras actividades, de nuestra vida, donde le podamos decir, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo, regálame sabiduría, Espíritu Santo, muéstrame el camino. Cada vez que nosotros lo hagamos a Él más partícipe de nuestra vida, de nuestro diario vivir, entonces vamos a ser más conscientes de su presencia. Jesús dijo que Él estaría siempre con nosotros. O sea, el Espíritu Santo siempre está con nosotros, siempre. Desde que nos levantamos, cuando dormimos, cuando vamos al baño, siempre está con nosotros, pero nosotros no somos conscientes muchas veces de esa manifestación. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos viendo esa manifestación a través de estas 4 características del Espíritu Santo, de cómo se manifiesta en nuestra vida, vamos a poder ser conscientes que Él está ahí. En la medida en que seamos conscientes, vamos a percibir cada día un poco más su presencia en cada uno de nosotros. Bueno, espero que esta palabra del día de hoy haya traído un poquito de claridad, un poquito de paz y un poquito de conciencia a nuestra vida.